Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Our God is faithful. Hallelujah. We would like to invite all the children from 4 years of age until 12. They can go downstairs. 4 to 6, they take that exit. The children from 4 age, the children from years old to 6 years of age, from that exit. Los niños de 4 a 7 años salen por esta salida. De 4 a 6. And the rest to this exit. Y el resto salen por esta salida. So the little ones from 4 years of age until 6, they take that exit. Los pequeños de 4 a 6 años salen por esta puerta. And the other ones, they take this exit. Y el resto de los niños hasta los 12 años por esta otra salida. Praise the name of the Lord. And after the service, Y después del servicio, the parents are requested to go downstairs and pick up their children because they won't be coming back here. se les pide a los padres que por favor bajen por sus niños porque ellos no van a subir solos. After the service. Después del servicio. So now we're getting ready to listen to the Word of God. Y nos preparamos para escuchar la palabra de Dios. Hallelujah. The Lord has a message. El Señor tiene un mensaje. Hallelujah. Time has gone by, El tiempo ha pasado, but this was our missionary service. pero es nuestro culto misionero. Usually our missionary service takes a little bit longer. Y el culto misionero por sí se demora un poquito más. But we're going to be attentive to the Word of God. Pero vamos a estar pendientes a la palabra de Dios. Very attentive. Y muy atentos. ¿Qué pasa? Se te acaba aquí. Praise the name of God. Ya la una, me toca. Amen. Aquí So we're a going to las stand 4, up. ¿no? Aquí Vamos sale a bueno. ponernos de pie And we're going to pray. y vamos a orar. And I'm going to ask our brother Marcos Pavón to come here forward. Y voy a pedirle al hermano Marcos Pavón que pase adelante. He's a missionary in Spain. El misionero de España, He's gonna lead us in this Voy a mirar prayer aquí la tengo. que nos va a dirigir en esta oración. for the giver of the Word of God. Dios Todopoderoso, en esta mañana estamos delante de tu presencia, invocando tu nombre, A las 5:40. para pedir, oh Dios mío, Señor, que tu palabra en esta mañana corra y sea glorificada. Buenos nacionales, buenos aquí no. Nuestro corazón anhela oír tu voz. Oh Dios mío, Señor, en esta hora bendice a nuestro hermano Reinel, quien trae la palabra en esta hora. Te pido, Señor Jesús, que le uses de una manera poderosa como siempre lo haces. Y te pido, Señor, que prepares nuestros corazones para poder recibir el maná que viene del cielo. Oh Dios mío, Señor, en esta mañana estamos aquí necesitados de ti. Y cual María, sentados a la mesa, dispuestos a recibir tu palabra. Oh Dios mío, Señor, que todo impedimento en esta hora se quite, que haya una mente clara, fresca, dispuesta para oír tu palabra, y que nuestra fe, Dios mío, se active para poder creer y poder tomar decisiones. Hoy necesitamos más que nunca oír tu palabra, porque queremos, oh Dios mío, ser edificados y bendecidos. Bendice, Señor, al predicador, úngelo con tu espíritu y permite, Señor, que nuestros corazones se dispongan para oír tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Praise the Lord. With us, our brother Reinel Galvis. He's going to be teaching the Word of God. A las 5. For us. Punto, tengo que estar ahí. O sea que a las 3:30. 3. ¿Qué distancia habrá? Una hora, creo. Gloria a Dios. Praise the Lord. Amén. Espero que me acompañe todo el tiempo. He hopes that I'll be with him until the end of the preaching. Bien, me gustaría si pudiéramos cantar
Usa mi vida, Oh Cristo. Señor. We're going to sing a song that says, use my life, oh Lord. Usa mi vida, Amén. usa mi vida. Yo quiero servirte con todas las fuerzas de mi corazón. Usa mi vida, Señor. Usa mi vida. Yo quiero servirte con todas las fuerzas de mi corazón. Aunque indigno soy, aunque nada tengo que pueda ofrecerte, divino Señor. Yo quiero servirte con todas las fuerzas, con todas las fuerzas de mi corazón. Aunque indigno soy, aunque nada tengo que pueda ofrecerte, divino Señor. Yo quiero servirte con todas las fuerzas, con todas las fuerzas de mi corazón. Usa mi vida, Señor. Alabanza. Usa mi vida. Yo quiero servirte con todas las fuerzas de mi corazón. Usa mi vida, Señor. Aleluya. Usa mi vida. I want to serve you. Yo quiero servirte con todas las fuerzas de mi corazón. Y aunque indigno soy, aunque nada tengo que pueda ofrecerte, divino Señor. Yo quiero servirte con todas las fuerzas, con todas las fuerzas de mi corazón. Y aunque indigno soy, aunque nada tengo que pueda ofrecerte, divino Señor. Yo quiero servirte con todas las fuerzas, con todas las fuerzas de mi corazón. Amén. Gracias a Dios. Praises to the Lord. Así de pie vamos a leer la palabra del Señor. While we're still standing, we're going to read the word of the Lord. Quiero invitarles a que leamos dos textos de su palabra And I would like to invite you to read 2 verses out of His word según la agenda que hemos recibido de la convención. according to the program of the convention that we have received. Corresponde a esta mañana la parte misionera, We're speaking about missions this morning, y en primera de Tesalonicenses, el capítulo 1, and we'll read in 1 Thessalonians chapter dice el 1, verso 8. verse 8. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. For from you the word of the Lord has sounded forth,
not only in Macedonia and Achaia, but also in every place. Your faith toward God has gone out, so that we do not need to say anything. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. For they themselves declare concerning us what manner of entry we had to you, and how you turned to God from idols to serve the living and true God. Y esperar de los cielos al Hijo, a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. And to wait for his Son from heaven, whom he raised from the dead, even Jesus who delivers us from the wrath to come. Amén. Amen. Vamos a leer entonces también en el Salmo 90. We will also read in Psalms chapter 90, Dice la palabra del Señor en el Salmo 90, and in Psalms 90 the word of the Lord says, el verso primero dice: we'll read verse 1. Señor, tú nos has sido refugio Hallelujah. de generación en generación. Lord, you have been our dwelling place in all generations. Quisiera que todos al unísono pudiéramos pronunciar esas palabras. Why don't we read these all together in one voice? Señor, Lord, tú you have nos has sido been our refugio dwelling place de in generación all en generations. generación. Amen. Bueno, los niños no están por aquí, No, the children have gone, pero cuando lleguen a casa, but when they come home, ojalá le enseñen el texto. I wish you to teach your children this text. Salmo 91. Psalms 90 verse 1. Tú nos has sido refugio de Lord, generación you have been our dwelling place en generación. from generation to generation. Bien, gracias a Dios, ya hemos invocado al Señor, We've already entonces ahora prayed. vamos a meditar en su palabra. So now we will meditate Demos una His alabanza al word. Let us Señor. say praise the Lord. Por favor, siéntense. You may take a seat. El hermano misionero, el hermano Antonio, decía que los cultos misioneros siempre se prolongan. Our missionary told us that missionary services are usually long. Y parece que eso es en toda convención, siempre And se it seems prolonga. that this happens in every convention. Yo quiero invitarles en esta mañana I want to invite you this morning a que no pensemos en el alimento ahora, sino en la palabra. not to think about our food, but let us think about the Word of God. Y sabe que según los planes que hay, este ya es el último culto aquí, pero esta tarde sigue en otra parte. But according to our plans, we finish in this place, but we continue this afternoon elsewhere. Yo estaba orando al Señor y estaba orando temprano, I've been praying since early this morning porque estoy pasando una dificultad. because I have a little problem. Cuando debería de dormir When I should No be duermo. sleeping, I'm not sleeping. y cuando debería de estar bien despierto, And when I need to be wide awake, se me presenta la dificultad que no puedo. I don't seem to be able to keep my sleep away from Y me. es porque precisamente son 6 horas de diferencia Because there's exactly 6 hours in difference. y el misionero no me ha dejado descansar. And our missionary has not let me sleep. Y usted tampoco. Yes. Amen. Yo quisiera dirigirme en el nombre del Señor I would like to a direct my toda la words iglesia en general, to the whole church. pero en particular quiero que los jóvenes que están acá But particularly, I would like to address myself to the young people. pongan mucha atención a este mensaje. I want to encourage you to pay good attention to what we're Yo saying. diría que las cosas de Dios The things of God no son casuales, are not a coincidence. pero pudiéramos decir que Dios sí da oportunidades. But we could say that God always gives opportunities. Depende de nosotros si aprovechamos esa oportunidad o no. It depends on us whether or not we take advantage of them. Parece que la vida de Jesús y sus acciones siempre abren una It oportunidad. seems that the life of Jesus and his actions always give us opportunities. Estaba pensando que los milagros que sucedieron, I was thinking about the miracles that happened. a veces uno va observando y Jesús iba y salió alguien. When you analyze it, you see that people would come to Jesus. Pero entonces uno dice, ¿será que casualmente él iba por allí, entonces se metió en ese lugar? No, parece que las cosas sucedieron, It seems that it was a coincidence that these people would meet Jesus, but que la no. mayoría de las personas
that most people, siempre preguntaban, they always would ask, ¿será que pasa por aquí o por allá? have you heard if Jesus comes this way or that Y way? parece que habían como unos vigilantes. And it almost seems like people were on the Decía, lookout. ayer anduvo por aquí And they would say, no, yesterday he walked around y here. ya vemos que tomó esta ruta por acá. And we see that he always takes this path here. Avísele a mi familiar que salga allá para que se encuentre So con let él. my relative know that he has to come out over there, somewhere around Y entonces there. muchos salían So many would go a la out vía o a la calle. to the path, to the street. Y entonces los encontraban y ahí recibían el milagro. And there they would be found by Jesus, and there they would receive the wonder. De ahí entonces que cuando reciben ese beneficio de Dios, And so it comes out that when they receive these benefits, tomaron un interés para poder llegar a ese lugar they had to show an interest to go to that place y encontrarse con Él. and to find Jesus. Puede ser que algunos ni lo esperaban ni llegó ahí, Maybe some of them were there and they didn't expect to see como el him, and he como el arrived. caso del endemoniado gadareno. Like in the case of the Gadarene, the demon possessed. Ese hombre estaba descontrolado de la mente He didn't have a good control over his y no mind, estaba esperando ninguna visita, and he was not expecting a visit. pero Jesús llegó. But Jesus Y arrived, cuando Jesús llegó, lo liberó, lo and libró. Jesus delivered him and freed him. Entonces el que tenía su vida descontrolada, su cerebro dañado, And the one that had a life out of control, a mind out of control, entonces Jesús llegó y cambió las cosas. Jesus came and changed his life. O sea que lo que sucedió precisamente con los tesalonicenses, So what happened with the Thessalonians? ustedes saben que en el capítulo 17 de los Hechos de los Apóstoles se habla cuando se hizo el viaje a Macedonia. In chapter 17 of the book of Acts, we O see cuando the se story presenta a of the Macedonia. trip to Macedonia. Y también se habla de los tesalonicenses, And they speak about the Thessalonians, como lo leímos. as we have read. Pero lo que yo quisiera que tomáramos en cuenta es que la fe que se recibió, But what I want to draw your attention to is that the faith that they received, se recibió con tanta confianza y tanta seguridad de they que received it with such certainty and surety that they went. se fue proclamando. They started declaring it. Cuando se lleva el mensaje de la palabra del Señor, When you bring the message of the Word of God, es donde se va con una visión. you go with a vision. Y yo pudiera decir que aparte de la misión que se va, And besides the mission that you have, hay una visión que se va ampliando. there is also a vision that becomes wider and wider. Lo que sucedió en Colombia What happened in Colombia fue algo realmente inesperado, was something that was unexpected. porque Colombia es uno de los países más violentos. Because Colombia is one of the most violent countries. Y seguramente ustedes han oído que sigue todavía una negociación. And surely you have heard that they're still negotiating peace. Y algunos hablan de unos 50 años o 55 años de estar como en una guerra crónica, yo diría. And some people speak about 50 years or 55 years of civil war. Y lo que ha sucedido ahora es que ya hay una negociación con una gran fuerza subversiva. And now there is a great negotiation with one of the rebel groups. Y también se ha notado And we have noticed que mientras se está firmando con unos aquí, that while they're signing the peace agreement with this group of están people here, surgiendo otros nuevos acá. other new groups are coming to being. Entonces parece que no es cuestión de que ya firmó Colombia y nunca más volverá a suceder So nada, it doesn't seem like this is going to be the end just because a peace agreement was signed. porque sigue sucediendo la violencia Because violence continues happening. y seguirá sucediendo. And it will continue happening. Esto nos lleva a pensar So this leads us to thinking que el instinto que hay latinoamericano that the Latin American instinct es un instinto como de violencia. is violence. Uno se sorprende cuando va a Centroamérica, One is surprised when you travel in South America. muchachos fuertes, vigorosos, You see strong young men jovencitas, bonitas, and beautiful young girls. y tienen sus caras marcadas. And you see their faces are already Y scarred. su cuerpo a veces sin la camisa pero lleno de tatuajes. And you see their shirtless bodies and they're covered with tattoos. Y el deleite de ellos es el vicio, And their pleasure is vices, matar. to kill. Entre ellos se mata. And they kill among Las themselves. maras que han venido casi desde Los Ángeles y han llegado hasta
Honduras y Guatemala. The gangs that have come from Los Angeles and they have reached Central America to Honduras. Lleva precisamente They bring with a que themselves parece que la vida no tiene mucho precio. this idea that life is not very worth Yo he hablado, worthy. en una ocasión hablé con alguno de ellos, And I had the opportunity to speak to one of them once, casi con la cabeza ahí agachada, me decía, and his head was bowed down, and es he que said la to vida me, no tiene ningún sentido. life is senseless. Es lo que se puede hacer ya. It's what we have, Y what we can do now. mañana ya podemos estar muertos. And tomorrow we could be dead. Parece que no hay una ilusión de vivir. There is no illusion of life. Y lo mismo sucede con las muchachas. And the same thing happens with the young girls. Y lo que me llamó la atención And what draws my attention es que en unos artículos que sacaron en Centroamérica, is that in some articles in Central America, yo tuve la oportunidad de ver esos videos. I had the opportunity to see some documentaries. Y la síntesis, yo diría, de esa problemática And the summary of the problem that they have es que cuando hubo la escasez en Centroamérica, is that when there was a famine in mucha Central gente America, se fue para Estados Unidos many people fled to the United States. y encontraron allá trabajo y se quedaron. And they found jobs there and they stayed there. O algunos se vinieron a Europa, And some of them came to Europe. pero parece que lo más inmediato era Estados Unidos. But what was nearest to them was the United States. Entonces llegaron una cantidad de personas allá a Estados Unidos And a group of people arrived there y se pusieron a trabajar y a conseguir dinero and they started earning money and working. y mandaban el dinero para sostener la familia y And los they would hijos. send money to support their families and their children. Sucede al final And it happens at the end que se levantaron unos niños que no conocieron a los padres that children grew up that didn't know their y que se fathers acostumbraron a recibir el dinero mensual de los dólares and got used to receiving dollars on y the post. entonces se sintieron poderosos. And they felt they were mighty. Las motos último modelo, The motorcycles, the last los one, automóviles. the cars, the Y last model. entonces comenzaron a vivir una vida ficticia. And they started to live a fictitious life. Vivían bien por una plata que recibían. They lived well because of money that they received. Cuando ya envejecieron allá los que estaban en Estados Unidos But when the adults started to become y older llegaron ellos allá a su propio país, El Salvador, por in the ejemplo, States and decided to return, for instance, to El ya Salvador, encontraron fue unos hombres ya altos, they didn't find children, but they found man, full grown pudiéramos up decir fornidos, and very strong. pero marcados todo el But they cuerpo, were scarred, the whole que bodies no were obedecían tattooed. a padres ni a And they nadie. had no sense of obedience to their parents. Ya no es el padre de quédese aquí, haga esto, And the father cannot say anymore, stay here, go there, estudie, trabaje. study this or Ay, work. ¿Tú qué me mandas a mí? No, why are you talking to me like that? Yo soy libre I am free. y no me dejaste abandonado. Didn't you abandon me? Mentira, mandabas era unos dólares. You just sent me money, that's Y all. entonces parece que hasta el muchacho regañaba al viejo que acababa And de even the llegar. young man then become to scold the old Entonces se man. levantó una generación And a generation stood o up, varias generaciones or allá several generations que no there, obedecen ni a nadie, ni a la that ley, do not obey anyone, not even the law. ni hay sentido de la vida. And there is no sense of what life is. Pero entonces viene esa situación de Estados Unidos. But that situation comes from the United States Llega precisamente a los países de Centroamérica. and arrives in the countries of Central ¿Por qué hablo de America. esta problemática? And why am I speaking about this? Porque hay jóvenes Because there are young que people pudieron ser útiles en la vida. that could have been useful in life. Pudieron ser hasta personas que hubiesen ayudado a la misma sociedad They could have been people that would be a good people for y society no acabar con la sociedad and misma. not people that would destroy society. Ya no creen en nada. They don't believe in anything. Pero quiere que les diga algo. But let me say something to you. Me conmovió. It moved me. Y yo fui a El Salvador varias veces. And I went to El Salvador several times. Y en el lugar donde se predicaba, And in the place where it was being es preached casi una de las puertas para entrar a una de sus comunas. is one of the gates to one of those communities. Y allá el hermano misionero And the comenzó a missionary there predicar. started preaching in that place. Algunos salían de allá, escuchaban el culto, Some pero of them would come out of the community to listen to the service, otros no le prestaban atención. but others would not even pay attention. Lo que me conmovió But what moved me es que
allá en ese mundo donde están, is that in that world where they live, que son barrios inmensos, and they are huge neighborhoods, no entra el que quiere, no one can enter if they sino are que not allowed. entra el que le permiten entrar. Only people that have special permission can go into those communities. Pero lo que me llamó la atención es And what drew my attention que allá was adentro hay iglesia is evangélica. that there they have an evangelical Allá church. hay pastor de ellos There they mismos. have their own pastor. Y se permite que se hagan muchas cosas. And they themselves allow many Y things to predican a happen. Jesucristo. But they preach Jesus. Entonces yo preguntaba, ¿por qué como esa mezcla o ese sincretismo de esa manera? And I asked the pastor, well, why is this happening? Why do they mix the gospel with such things? Porque hubo muchos cristianos que se fueron Because there were many Christians that went y los dejó creyentes niños. and they were left alone when they were still very young in their Y faith. se acostumbraron a vivir una vida con Dios y con la violencia, And they got accustomed to living with God and a violence. hacer lo malo. To do what's evil. Y entonces allá no es extraño escuchar himnos y coros allá. So it is not strange to hear people singing songs about God. Escuchar a alguien con sus tatuajes y barba y todo predicando la And palabra, it is not strange to see people that are covered with tattoos preaching the word of God, hablando de Dios. speaking about God. Pero en las noches van y hacen las cosas But during the night, desagradables. they perform wicked deeds. Lástima que el evangelio no quedó en el corazón, So it is unfortunate that the gospel did not remain in their sino que hearts, quedó en los conceptos humanos but de it remains ellos. only in their intellect, in their minds. Nuestros niños ahora Our children now, necesitan es que los padres they need the parents se preocupen por ellos to be worried for them y que puedan entrar en la vida cristiana que verdaderamente and es. to allow them to enter in the true Christian life. Si tú lo descuidas, If you don't pay attention to that, no creas que el vecino lo va a cuidar, don't think that your neighbor is going to take care que of your el familiar children, lo va a cuidar. that your relative is going to do the job. Hay el texto que leíamos ahora. There is a verse that we just read Tú now. nos has sido refugio de generación en You generación. have been our dwelling place throughout all generations. Uno a veces se vuelve como una persona o intuitiva o inquisitiva o algo así, como tratar de conocer algo que no Sometimes logró. you become people that like to ask questions, to try to get to knowledge that you didn't possess before. Va bien. Cuando yo tenía 4 años, When I was 4 years old, ya con 4 años uno recuerda algo de la vida. when you're 4 years old, you start remembering things about life. Y yo recuerdo que estaba en una casa And I remember I was at a house entrando a la población, and I went into a village, una ciudad que llama Cartago en a Colombia. small city called Cartago in Mi Colombia. mamá vivía en esa casita And my mother lived in that house. y estaba yo jugando And I was playing los carritos que se usaban por esos años, que algunos eran de lata. I used one of those little cars that were used at that time. You know, some of them were made out of, a recycled metal. No se conocía mucho el plástico, sino las... You didn't know plastic then. It was just tins. Y yo estaba jugando And I was playing, y era al lado de la vía. and it was next to the street. Escuché un ruido, And I heard a noise. gente gritando. I heard people yelling. Y yo observé y And I miré, looked up, y vi una cantidad de personas que venían en caballos and I saw many people that were riding horses. y haciendo bulla. And they were making noise. Pasaron por frente a la casa And they passed by the front of my house. y dispararon con sus armas. And they started shooting with their guns. Yo estaba allí. And I was there. O sea que ellos pasaron en una distancia como de 30 metros. And they were maybe 30 meters away from me. Mi mamá salió gritando And my mother came out of the house yelling. y me abrazó. And she hugged me. Porque ellos pasaron rápido disparando una Because cantidad de they balas. rode by and they started shooting. Cuando ella salió ya ellos iban. When más she came adelante. out, they had already gone by. Y se puso a mirar mi cuerpo. And she ¿Qué me había started checking pasado? me out to see if something had happened Pero to se me. miró la pared y estaba llena y las barandas And you completamente could de see the walls balas. of my house, they were filled with bullets. ¿Qué sucedió?
What happened? Yo no lo supe porque era un niño. I never knew because I was just a child. Cuando yo conocí al Señor, When I knew Christ, entendí I understood que sin yo darme cuenta, that without knowing, el Señor God ha sido el refugio has been my dwelling place de generación from generation en generación. to generation. Yo podría decir, And I could say, ¿por qué me guardó? ¿Para qué me libró? why did God preserve my life? Me libró para algo. Did He preserve me with a purpose? Posiblemente tus hijos han sido guardados, librados. And maybe your children have been Pero serán librados preserved. para que hagan lo malo. But are they preserved so that they can do Serán wickedness? librados para que se vuelvan dañinos a la sociedad. Are they preserved so that they become bad, outcasts O from son the librados society? para que sean un instrumento. Or are they preserved so that Para they la become an gloria de instrument Dios to the Todopoderoso. glory of God? La desgracia, yo diría, The unfortunate thing I would say que les tocó afrontar a los hermanos Guisao, that the brethren Gisao had to face. sus padres asesinados, Their parents were killed, murdered, y ellos con vida. and they were left alive. Yo creo que ustedes pueden recordar ese texto. And I think you can remember that verse. En medio de todo lo que pasó In the midst of it all, y lo que vivieron, in the midst of everything pero they went nuestro through, Dios but our God ha sido refugio has been our dwelling generación place in all en generación. generations. Yes. Hallelujah. Lo que yo quiero decir es que Dios nos cuida sin darnos cuenta a nosotros. What I want to say is that God takes care of us even if we don't see Y cuando it. lo hemos conocido también nos And when cuida we y have met entendemos Him, ya we see that He continues to care for us, and then we understand la razón, la causa. the reason, the purpose. Viví una experiencia cuando estaba en el servicio militar When I was in military service, I had an experience, y ya era creyente yo. and I was a believer then. Todas mis mañanas tenía que orar. Every morning O I sabía que prayed. tenía que orar. I knew I had to pray. Y a mí me gustaba un horario. And I liked a special time. Era el horario de las 10 de la noche a las 6 de la mañana. I used to like having to work from 10 until 6 in the morning. Entre mis amigos compañeros So among my mates y el comandante, and the captain, yo les decía, I would say to them, cambiemos de turno. why don't you give me the shift, the night shift? Si a mí me tocaba en el día, yo decía, yo quiero tener el de las 10 a las 6 de la And they mañana. would sometimes assign me to the day shift, and I'd say, no, give me the 10 at night to 6 in the En morning. ese turno de 10 a 6 de la And in mañana, that shift, during the night, me sentía tan satisfecho yo I felt so de satisfied ver comenzar a salir el sol, that I could see the beginning of the day, recitar los salmos de la to be palabra, able to recite the songs of the Word of entonar God, cantos yo to solo be por able to allá, sing on my own over there in the fields, cantando al Señor. to sing to the Lord. Y Hallelujah. una vez And one day, me tocó ese turno I had that shift, y estando en ese turno, and while I was there, nosotros llamamos allá, o se llama comúnmente como la entrada principal, la puerta de muralla, digamos. I was at the main gate of the enclosure. Todos entran y salen por ahí. Everybody goes through that gate, in and out. Yo tenía que entregar a las 6 de la mañana. And I had to be relieved at 6 o'clock in Estaba the en morning. un sitio que llama Garita, And I was in a place called Garita. como una torre un poquito pequeñita. It's like a small watchtower, yes. ¿Cierto que sí? Yes, watchtower. Entonces, faltando 10 minutos So, para las 6, 10 minutes before 6 in the morning, sentí un ruido. I heard a noise. Y cuando llegó estaba escuchando ese ruido, And when I was listening to that noise, observé yo que era, I looked at it and y I saw venía mi comandante that my captain was coming towards me. con mi turno de reemplazo, And he was coming with a soldier that was going to relieve me. en un reloj viejito que yo tenía. And I had an old watch and I was looking. Ya van a faltar 5 minutos porque llegan tan temprano. And I es a said las to 6. myself, well, I still have 5 minutes to go, so why are they coming a little bit early? Entonces él se paró frente a mí y me dice, So llegó he la stood hora before del me. relevo. And he said to me, I'm going to relieve you now. Y entonces yo
un poco apresurado. And so I was a bit nervous. Le dije, pero faltan todavía 10, 8 minutos. And I said, well, I still have 10 or 8 minutes to go. Es una orden. It is an order. Entonces yo di la vuelta So I turned y me acomodé como tenía que hacer entrega del puesto. and I took the posture that I needed to take so that I could be relieved. El otro soldado tomó mi reemplazo. So the soldier came and took my Entonces place. yo quedé acá con el grupo. And so I was on the side with the other group of soldiers. Cuando faltaban 5 o 4 minutos, So 4 minutes before 6 or 5 minutes before 6, el comandante dijo, the captain said, ya, vayan a descansar unos momentos. he sent all the soldiers to rest. Y yo me fui And so I went, I left, y me senté un poquito acá. and I sat Cuando down, estaba sentándome, and I was just about to sit down, sonó una explosión. an explosion went off. Era a las 6 en punto, It was 6 on the dot. donde hubo una detonación. There was an explosion, Y el que murió allí and the one that died there fue el que 5 minutos antes me había was the reemplazado. soldier that had relieved me 5 minutes before time. Él sigue siendo el He refugio de continues to be generaciones. our dwelling place. No faltó quien me decía, So some people would say to me, uy, pero sí que estás de suerte. oh, you were lucky that day. Uy, pero ¿cómo es que te libraste de esa? Oh, you were delivered from Y that. yo dije, lo único que yo sé es que And el I Dios said, Todopoderoso I es know el que ha that hecho the las cosas. Almighty God is my dwelling place. Hallelujah. Hay tantas cosas que han sucedido There are so many things that have happened. y es precisamente que uno resulta siendo librado And you see that you have been delivered. y quién sabe cuántos de ustedes han sido librados sin darse cuenta. And who knows how many of you have been delivered and you Puede have ser not que en even la noticed. presencia de Dios Sometimes in the presence of o de God, Dios o algún ángel nos dirá, a God or an angel Él me mandó para librarte varias veces que would te tell iban a us, you know, I asesinar. was sent to deliver Que you iban a several acabar times. contigo. They were going to kill El you. demonio quería acabar The devil contigo, wanted to kill you, to pero el destroy Dios you. Todopoderoso But the Almighty God ordenó que no te hicieran nada. commanded that nothing would happen to you. Porque el que se metía contigo era como con la niña de sus ojos. He who would attack you would attack himself. Estaba pensando, hermanos, So I was thinking, brothers, en que precisamente that precisely ese texto de Hechos de los Apóstoles, that verse in Acts, el 13:36 que nuestro hermano Monsalve lo leyó, in Acts 13 verse 36, dice que that was read by Brother Monsalve, David sirvió a su propia generación. it says that David served his own generation. Cuando uno va leyendo el texto como en una forma detenida, And when you detain yourself or you stop and you read it carefully, ustedes seguramente notarán you will notice que dice la palabra del Señor, that the Bible says sirvió a su propia generación según la voluntad de Dios. he had served his own generation by the will of God. Durmió y fue reunido con sus He padres. fell asleep and was Y buried hay with una his palabra fathers. que dice, vio corrupción. And here it says, and saw corruption. Pero haciendo la diferencia con el Señor dice, But then he makes a contrast with God, saying, mas a aquel but he whom a quien Dios levantó, God raised o up, sea, de Jesús, speaking about Jesus no Christ, vio corrupción. saw no corruption. Entonces ahí hay una diferencia, So there is a difference. que el otro, a pesar de ser rey That the other one was king. y ser poderoso He was mighty. y tener doble unción, And he had double que anointing. primero la recibió la unción siendo un niño y después para tener el trono. Because he received an anointing when he was a child and later on when he was Y en enthroned. Hebrón es donde se consolida ya el reinado, And in Hebron he consolidates his kingdom. porque ya los de Hebrón los reconocen como Because the rey. people from Hebron recognized him as their king. Pero entonces aquí un hombre tan intelectual, tan importante y todo un rey, But here an intellectual man, an important man and a la, king. la parte acá escritural dice que The también scripture durmió says that he also fell asleep. y vio corrupción. And he saw O corruption. sea, su carne, su cuerpo se In other desintegró. words, his body was disintegrated. Posiblemente al tercer día o al cuarto día Maybe the third day ya or
era the un fourth cuerpo day, que tenía fetidez. he was a body that smelled Ya se badly. había descompuesto. He was decomposed. Cuando se dice que Jesús no vio corrupción, But when it says that Jesus saw es que no corruption, su cuerpo no se dañó. is that his body never A got pesar que estaba deteriorated. ya en la tumba, Even though he went into the tomb, él no se dañó, no se his desintegró. body was not No hubo disintegrated. mal olor. There was no bad odor. Parece que llevaron una cantidad de especies ahí aromáticas They pensando brought que sería many como todos los spices, demás. and they tried to embalm him like all the other dead people. Tenían que embalsamar porque todos producían mal olor. They had to embalm them because they produce very bad Pero odor. hablando del cuerpo de Jesús, But when they speak about the body of Jesus, no se dañó, no se it desintegró. never decayed, it never Más bien disintegrated. al tercer día, But on the third day, porque no se había dañado, because it had not ni decayed, nada tenía que ver las venas, ni and the cerebro, ni veins todo. and the brains, they were Él not touched, resucitó he al rose tercer up día. again on the third day. Demos una alabanza al Señor. Let's give a praise to the Lord. Aquí está la diferencia entonces de los dos cuerpos, el que necesariamente se daña, se descontrola, So we see the difference of the two bodies, one that decays necessarily, y el otro que no le pasa nada de and the decir, other that goes unscathed. no se daña, It doesn't go deteriorating. sufrió, It suffered. padeció, He suffered pain. fue herido. He was wounded. Y a él se le da el título en Isaías 53, And he's given the title in Isaiah chapter que 53 precisamente habla acerca de la muerte, when he speaks about his death, que es angustiado, that he was punished. varón de dolores, He was a man of pain. experimentado, And he knew what o pain sea, was and suffering. profesional, He became a o professional sea, in suffering. conocedor In other words, del knowledgeable dolor, of pain, de la angustia, and anxious, del anxiety, sufrimiento, and suffering, de la muerte, and death, de todo, and all of that, para poder realizar la obra so redentora. that he could realize the redeeming work. Y es el que nos vino a rescatar And y a he came redimir, to rescue us and to redeem us. porque lo que él aprendió Because what he en learned su vida, in his en el life, sacrificio, through his sacrifice, fue obediente hasta la he muerte was obedient to death y muerte de cruz. and the death of the cross. Entonces él todo lo que soporta su cuerpo lo vive, So everything that he suffered in his body, siente la he feels agudez it, de la he lanza, lives it, and he feels the pain and siente the el golpe sharp, de la bofetada. and he feels the slap on the face. Internamente And internally, también siente que están ofendiéndole he also feels the offense con palabras, with words, insultos. insults. Por eso él dice que enmudeció y no abrió su That's why the boca. Bible says that he kept his mouth Que el ser shut. humano siempre reacciona, We always react, responde algo, We always y answer aunque something. sea un por qué. and we always ask why. Pero él no dijo nada. But he said nothing. El mismo Pilato se sorprende. Habla Pilate, algo, he di was algo. surprised and encouraged him, say something. Pero tú eres el Mesías. Are you the O Messiah? tú eres el rey. Are you the king? Tú lo has dicho. Ahí You sí haven't- vino a hablar And he porque said, era you la said realidad it. de lo que él And era. there he had to speak because he had to declare what he wants. Esa parte ya que dice ya que no vio corrupción y que el otro sí vio corrupción. And so this part that says King David saw the Lo corruption, que but the deseo other que one didn't. tomemos en cuenta unos minutos ahora es la importancia del cuerpo. And I want to detain myself in the importance of the body right now. Si Él es nuestro refugio de generación en If generación, he is our dwelling place through all generations, estaba pensando que solo Él sabe hacer estas cosas. I thought only he knows how to do these things. Y la hace de tal manera de que uno lee la Biblia y poco se detiene a pensar en eso. And he does them so well that you almost go over it and you don't stop to think about it. Parece que Él, para despejar la mente de los seguidores de Él, And just to clarify the mind of those who follow es el him, único. he is the only Permíteme one. decirle, Jesús es el único Jesus is the only one, allow me to say, que lo hace de esa manera. that can do this way. Y ningún escritor se preocupa sino por la revelación del Espíritu Santo, porque And the writers don't worry about it, they just worry about the revelation of the Holy tenemos la Spirit. palabra profética más Because they say, permanente. because we have the true word, the prophetic word. Si a mí me preguntan, If I was asked,
de mi abuelo y mis abuelos y mi about my tatarabuelo, grandfather and my other yo no lo puedo relatives, decir. I couldn't tell you De about pronto them. alguno aquí sí lo podrá decir cuál era Maybe su you knew tatarabuelo them, y you knew todo. their names and everything else. Pero si de pronto también es al revés, But the other way, menos. even Porque less. mis hijos o los que tengan llegarán hasta donde yo estoy o My llegarán a mi children, papá. they will know about me or my father, but Pero they don't know cuando any yo further. era niño precisamente, And when I was a child, mi papá falleció. my father died. No tuve el cariño de padre. I didn't have the tenderness of a father. Mi mamá tuvo que ver por mí. And my mother had to take care of me. Pero entonces en medio de esa situación But in the midst of that lo vine a situation, entender después. I understood later Padre de huérfanos that he is the father y of the defensor de orphans. viudas es Jehová And en he's la the morada de redeemer su of the santuario. widows. Hallelujah. Hallelujah. Una alabanza al Praise Señor. the Lord. Mateo capítulo 1, And in Matthew chapter 1, libro de la genealogía and it speaks about the genealogy de Jesucristo, of hijo de Jesus David. Christ, the son of David. Mire que lo primero que aparece acá es Jesús, Jesucristo. The first name that appears is Jesus Christ. Y hay una distancia entre él y David. And there is a distance between him and David. Y hay otra distancia entre David y Abraham. And there's another distance between David and Entonces Abraham. aparece él de primero But Jesus appears first. y aparece un David de otra época And David appears as second. y aparece un Abraham de otra And época. appears, Abraham appears from another time. Debería de comenzar como al revés, en el And orden. you would think chronologically it should start before with Pero Abraham. es que lo que Jesús quiso acá But here he wanted to make a point. es mostrar su origen He wanted to show his y origin. por eso lo llaman a él hijo de David, ten misericordia de That's mí. why they call him son of David. Have mercy on me. Parece que lo relacionan con el dominio y They el trono. relate him with the throne, with the dominion. Y de ahí sigue. And from there it Abraham continues. engendró a Isaac Abraham begot Isaac. y Jacob, Isaac begot Jacob. Judá y los hermanos. And Judah and his Y brothers. sigue And he hasta por continues speaking allá about all these descendants. en el verso 16. And he goes on to verse 16. Jacob engendró a José, Jacob begot Joseph, marido de María, the husband of Mary, de la cual nació Jesús, of whom was born Jesus, llamado el Cristo. who is called Christ. O sea que las generaciones desde Abraham hasta David So all the generations from Abraham to son David 14. are 14 De generations. David hasta la deportación de Babilonia From David until the captivity Ca- in Babylon 14. are 14 generations. y desde la deportación hasta el Cristo. And from the captivity in 14. Babylon until the Christ are 14 Y en ese generations. verso primero But in that first verse, aparece Jesús, first Jesus, aparece David then David, y aparece Abraham, then Abraham. el único que se metió en todas las generaciones. The only one that could be inside Los of all otros generations. murieron. The others died. Los otros se les dañó el cuerpo, The others, their bodies pero were Él vive y decayed. permanece But he para continues to siempre. live and he remains forever. Oh, alabanzas, Aleluya. alabanzas. Comienza It starts y termina cuando dice acá, and ends. nació And he was de born María el Cristo. of Mary, the Christ. Se pone uno a observar estas cosas And when you observe these things, y entonces llega a una conclusión. you come to the conclusion. Comenzó de arriba It started from the top y terminó abajo. and ended with the bottom. Y ahora escuche lo que dice San Lucas. But see what it says San in Lucas capítulo 3. Luke chapter 3, A ver de dónde comienza y dónde termina. to see where it starts and where it finishes. 3:23. Jesús mismo, Hallelujah. Jesus himself al comenzar su ministerio, began his ministry era como de 30 años. at about 30 years of age. ¿De dónde está comenzando? Where does this start? De la tierra. It starts on earth. Ya andando por ella. He's walking on earth. Manifestado en carne. He's manifested in Hasta flesh. habla del ministerio. And he speaks about the ministry. ¿Hijo de quién? Son of who? Se creía de José. It was believed he was De the son of Eli. Joseph, of Y Heli. sigue la lista como al contrario. And the list Ya no es de starts arriba para from abajo, the bottom to the top. sino de abajo hacia arriba. Not from the top to the bottom. Hay una alabanza para el And I Señor. say, praise the Lord. Y por allá en el verso ya 37, And when you see in verse como en 37, ese ascenso
there in that ascending, hijo de Matusalén, it says the son of Methuselah, hijo de Enot, the son of Enoch, hijo de Jared, the son of Jared, hijo de the Jamalalael, son of Mahalalel, hijo de Cainán. the son of Canaan. Verso 38, In verse 38, hijo de Enos, the son of Enos, hijo de Set, the son of Seth, hijo de the Adán, son of Adam, the hijo de Dios. son of God. Un aplauso Hallelujah. para el Praises Señor. to the name of Jesus. Hallelujah. Parece que para que no quede dura, So there is duda, no doubt here. ni de dónde vengo, From where he ni a comes dónde from voy, and where he goes les voy a to, demostrar I de am going dónde to vine demonstrate from where y a I lo come que me from. vaya de aquí para And allá, when para I dónde leave, voy. this is the place I'm going to. Yes. Entonces hay un asunto bien interesante So this is an interesting thing. y ahí es donde yo quisiera que los jóvenes que se encuentran acá And this is where I want to encourage the young people that are here today, tomaran en cuenta that you take this into consideration. el valor de lo que es tener la edad que usted tiene, The worth of having estar the life, donde the está age ahora, that you have, and being in the place where you are, y que tiene el vigor and that you have the strength que ya muchos no tenemos. that many of us don't have anymore. Yes. Ustedes no se alcanzan a imaginar, a mí me ha tocado recorrer mucho por You este have no mundo. idea how much I've traveled in this world. Y cuando yo llego a países y veo tanta necesidad And when I go to countries and I see so much need, y yo veo tanto joven and I see so many young people interesado en otras cosas. interested in so many other things. A veces uno, de pronto el hermano Monsalve o el hermano Antonio o Maybe Brother Marcos, Monsalve, Brother Antonio, Brother ellos se Marcos. ponen a pensar qué They bueno may que yo also tuviera think, un joven activo, If dinámico, I could only have a young person that is committed and active, decidido. decided. Pero entonces ahora ya hasta de pronto le dice, yo no puedo, hermano Antonio, cuente But conmigo maybe- dentro de 5 años o 8 But o maybe 10. the young people say, well, don't count on me now, but over 5 years, Y maybe later. si él le pregunta por qué, dice, ¿cómo que por qué? And if he asks why, and Tengo they say, que- why you ask, why? Tengo que buscar novia. I have to have a girlfriend. Tengo que ver qué voy a hacer, I cómo have voy a to see vivir, how I'm cómo voy going a to spend my subsistir. life, what I'm going to live off. Y parece que ya él dice, entonces no cuente conmigo por ahora. Ah, no, a So lo que yo now, me don't case count on me. Maybe when I get married, y tenga ya mis hijos, ahí sí when I have vengo my ya. children, Ahora sí, I ¿para come dónde me back voy? and I say to you, okay, send me somewhere. Necesitamos en esta mañana un But this joven morning we need young people que no se le niegue a Jesús. that do not deny their lives to Y creo Jesus. que por ahí debe de estar, o por And allá, o por somewhere allá, o here, por algún somewhere debe de, there, pero aquí somewhere está there. metido. Somewhere here in this place we have those young people. Amen. Aquí está. Aquí al Se lado. necesita uno de esos We need one of them que entienda parte del Salmo 145. that may understand part of that Psalm 145. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey. I will exalt you, my King, my Lord. Bendeciré tu nombre I will bless your name eternamente y para siempre. forever and ever. Cada día te bendeciré. Every day I will bless you. Alabaré tu nombre eternamente y And I para will siempre. praise your name forever and ever. Grande es Jehová, Great is the Lord, digno de suprema alabanza. and greatly to be praised. Su grandeza es And inescrutable. his greatness is Y que Él unsearchable. pueda gritar, pueda And that he hablar. may yell out Pueda and declare decir, and say, Generación one a generation generación shall praise your works celebrarán to another. tus obras Hallelujah. y And anunciaré shall declare tus your maravillosos mighty hechos. acts. Hallelujah. Se necesita que entienda el Dios que tenemos We need to ahora. understand who is the God that we have today. No es el Dios solamente para venirle a cantar, aunque es It's bueno not a God cantar. only to sing to him, although it's good No to es sing to him. solamente el Dios que quiere que toques la guitarra, aunque It's es bueno not tocar only la the God guitarra. that wants you to play for him, Se necesita el joven que diga, but we need young people that would say, ¿dónde hay que trabajar? where should I go to work? ¿Qué hay que Yes. hacer? What is there to be done? Que te va a tocar ir a ese lugar y No, you have to go to that place. el gran problema, no hay plata. The greatest problem, and you tell them Y there's que no alguien money. diga, no hay But problema. somebody may say it doesn't matter. Hallelujah. Dios proveerá. God will provide. Hallelujah. Y aquí está frente a ustedes un Hallelujah. muchacho And I was once that young person. que cuando tenía 15 años When I Dios me was llevó a 15 un years pueblo old, the Lord brought me to
to a no village. había que comer. There was nothing to eat. Y el alfolí, que era pequeñito, And we had a little place where Ni the people llave se deposit encontró, donations. ni la llave se encontró. We didn't even have Yo the dije, keys to the little box. pero ¿cómo es que no están las llaves? And I kept asking, A how lo is it mejor that there debe are de no estar keys for con- this con little una box of the buena- donations? Debe de estar con una buena suma de dinero ahí, si Maybe no hay there's ni a llave. lot of money inside Y of al that fin donations miraron y box. buscaron y la Finally, llave they por looked allá for the key, they found the y key. la encontraron. They found it. Y ahí mismo abrimos. And I went for it and I opened it. Unas telarañas había. And there were only spider webs. Y cuando el hermano miró eso, él And como when que the brother that was with me saw that, he said, cuando abrimos allí, él when miró we para opened otro it lado. up, he just looked elsewhere. He Y was- yo miré And eso I looked y inside. cuando fui a verlo a él, no And estaba when por I ahí, él looked estaba at mirando him, para otra he was parte. looking elsewhere. He just walked Y off. entonces yo le dije, limpiémoslo bien y And I cerremos. said, brother, let's clean this good and let's close it Saquemos again. esa araña que está Let's por take ahí the spider webs molestando. out of there. Que se vaya de ahí esa And let's take araña. away the spider because she's building webs here. Y él me dice, And he said to me, no se preocupe, hermano Reynel, brother, don't worry, brother Rainer. vamos a la casa. We're going to go home. Y allá estaba la comida. And there was food there. Al otro domingo, And the following Sunday, la ilusión del alfolí, the illusion of the donations box. tampoco había nada. But it was still Y empty. entonces me dice, hagamos un trato. And then he said to me, let's make a deal. Y entonces yo dije en mi situación, And I explained to him en what my estos situation momentos, was. ¿cuál será el trato? What would be the deal that you have to Y offer? entonces me dice, He said to me, cuando no haya nada en el alfolí, when there's nothing in that donations en mi box, casa está el alimento. in my house there is food. Y cuando a mí me falte allá, And when I have no food vamos a anymore, ver entonces Dios que le bendice a usted we'll y see nos how da the Lord también allá. blesses you, and then I'll eat from the blessings Dije, that He trato gives to you hecho. too. And I said, okay, let's make that deal. Hagámoslo de esa Let's manera. make the deal that way. Y cuando ya se comenzó a abrir el alfolí y And había, when we started opening the donations box and there was money, le digo yo, llamaba a Alejandro. I called him Brother Digo, Alejandro. Alejandro, Alejo, como decimos. Or I called him Alex. ¿Cómo están por la casa? How's it going in your house? Y agacha la cabeza. And he was all sad. Hace ya varias semanas que no tengo trabajo. And he said, well, I haven't been working for several No hay weeks. nada de dinero. And there's no money. Y le digo yo, y And then I said to entonces, him, brother, no, esperando en el Señor. Y le digo, What will aquí you do? entra el trato que hicimos. and then I said, well, here comes into Y les llevé el starting dinero allá para que compraran the deal that algo. we made, and I brought Y the me money that sentí God had también blessed de me que with, los que me so that habían they dado, could yo also pude eat, darles después and I algo. could give back from where I had received. Hallelujah. No sé si será una osadía o como lo quiera pensar alguien acá. I don't know if this is challenging Pero as si people may alguien vive think. aquí con la abundancia de la libra esterlina, But de if la plata, somebody here lives with abundance, y que pounds está and de las everything, monedas más fuertes que hay en el and it's mundo, one of the strongest currencies in the pero world. si sales a servir a Dios, But if you go out to serve the no Lord, pienses en las don't libras, think about the pounds. no pienses en los Don't dólares, think about dollars. piensa en el Dios Think Todopoderoso about que God. no He te is dejará almighty. ni te desamparará. He will not forsake you. He will never leave you. Yes. Hallelujah. Les quiero invitar a un texto que ha marcado mi vida. I want to invite you to read a verse that has marked my life. Y aquí vamos a entrar unos minutos más porque veo que el tiempo ya ha avanzado. And we want to continue for a few minutes because the time has gone by. Que la intérprete no se me... Creo que no vamos a ir. Sí. 10 horas. Lo corto. Sí, corta eso. Eclesiastés 9. Ecclesiastes chapter 9. Todo lo que te viniere, el verso 10. It says verse 10. Todo lo que te viniere a la mano para hacerlo, hazlo Whatever your hand finds to do it según tus fuerzas. with your might. Porque al Seol donde vas, For there is no work no hay obra, or device ni trabajo, or knowledge ni ciencia, or wisdom ni sabiduría. in the grave where you're going. Me volví y vi debajo del sol And I returned and saw under the sun que ni es de los ligeros la carrera, that the race is not to the swift, ni la guerra de los fuertes, nor the battle to the strong, ni aún de los sabios el pan,
nor bread to the wise, ni de los prudentes la riqueza, nor riches to men of understanding, ni de los elocuentes el favor, nor favor to men of skill. sino que tiempo Yes, but time y ocasión and chance acontece happen a todos. to them all. Yo diría que todos los jóvenes que hay acá And I could say that all tienen la young people oportunidad de today servir a Dios. have the opportunity to Todos serve los God. jóvenes que hay All the young people tienen esa facilidad. have that easiness. Yes, Aquí no hay diferencia. there are no differences. Yo creo que este Dios todopoderoso This mighty toma el God, más callado por ahí. He takes the one that speaks the least. Tienen casi que hacerlo hablar a la fuerza. That they have to almost force him to Yo creo que speak. Dios es capaz de tomar ese muchacho God is able to take that y llenarlo del shy poder de man, Dios fill him with the power of y va a God, hablar más que todos nosotros and to acá. make him speak more than all of us Ese que together. se mantiene con miedo por ahí. That one that is so fearful, Lo asusta una araña. that he gets